Buenos días. Bendiciones para todos. Quita ya, ya. Toma.
Listo, yo creo que ya podemos comenzar. Voy a llamar entonces asistencia. Marta Liliana Arevalo. ¿Me escucha? Sí, profe, señora. sí. Sí, profe. Listo. Blanco Berledis del Carmen. Buenos días, presente. Listo. Alexandra Cárdenas. María Rita Castillo. Karen Jimena Sierra. Por aquí, Michelle Andreina Contreras. Piedad Cortés. María Paula Cuellar. Luna Esmeralda Díaz. Buenos días, presente. Listo, Luna. Buenos días. Alexander Gallego. Jennifer García. Buenos días, presente. Estoy. Euder Gómez. Michelle Milena González. Luisa María González. Adriana Patricia Guayacán. Laura Natalie Gutiérrez. Juliet Jiménez. Lady Catherine Jiménez. Buenos días, profe, presente. Listo, Lady. Diana Milena Ladino. Natalie Lanciano. Buenos días, profe, presente. Daniela Larrota. Jennifer Macías. Tatiana Macías. Ginette Alexandra Marentes. Catherine Viviana Martínez. Dayana Sofía Medina. Nelly Giomara Molina. Sandra Milena Molina. Días presente. Sandra, ¿sí? No, Nelly Molina. Está Sandra Milena Molina también por ahí. Liz Caterín Montaño. Ivonne Daniela Moreno. Presente, buenos días. Días. Ana Elsie Muñoz. Buenos días, profe, presente. Claro. Alejandra Yasmín Murcia. Luz Esperanza Murcia. Buenos días, presente. Sandra Milena Nava. Buen día, presente. Buenos días. Andrea Osorio. Valentina Osorio. Ana Lucía Ovalle. Karen Páez. Daniela Peña. Ginis Verónica Perea. Buenos días, profe. Ginis, ¿sí? No, Daniela. Ginis Perea. Leslie Joana Pinzón. Buenos días, presente, Leslie. Gracias. Juliet Natalia Quintero. Buenos días, presente. Listo. Luis Carlos Ramírez.
Buenos días, profe. Presente. Montaño Liz. Andrea Osorio. Listo, Liz. No te preocupes. Erika María Ramírez. Buenos días, profesora. Bendiciones para todos. Gracias, Erika. Andrés Nicolás Rodríguez. Astrid Valentina Rojas. Gina Paola Rojas. Luisa Fernanda Romero. Buenos días, presente, profe. Díaz, Luisa. Mirica Rondón. Washington Rosero. Buenos días, profe. Presente. Washington. John Alexander Rosero. Buenos días, profe, presente. John. Adi Rubio. Buenos días, profe, presente. Adi. Ana Yesmith Ruidas. Perdón, Buenos Ruidias. días, profe. ¿Es Ruidias Buenos tu días. apellido? Ruiz Díaz. Ruidias. Gracias. Laura Andrea Ruiz. Juan Sebastián Sáenz. Deiler Alejandro Troya. Livia Constanza Vargas. Buenos días, profe, presente. Lidia. Y Juliet Villarraga. Marta Arevalo por acá. Dice. Buenos Listo. días, profe. Marta Arevalo, es que me está molestando el micrófono. Listo. Ya quedó tu asistencia, Marta. ¿A alguien más no llamé? Profe, buenos días. Eduardo García. ¿Te dijeron algo ayer, Eduard? Sí, señora, ya tomé contacto. Me dijeron que el día de hoy se supone va a quedar solucionado ya la situación. Ah, bueno, listo. Ayer ellos tenían como que hacer unos arreglos en la plataforma. Entonces, de pronto hoy en el transcurso del día ya aparezcas para mañana. Igual, pues si estás llenando tu asistencia en el Forms, no creo que tengas problemas. Sí, señora, me dijeron que continuaran el curso sin ningún inconveniente, que eso quedaba listo hoy. Muchas gracias. Bueno, listo. Les estoy dejando en el chat el Forms de la asistencia también. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los pasos del taller que nos faltaban. Y vamos a hablar sobre los puntos, los pasos todavía de la resolución de la 459. Vamos a hablar de los pasos donde se establecen de pronto la profilaxis para infecciones de transmisión sexual, para prevención de infección por VIH, y vamos a hablar sobre ya lo que es medicina legal, lo que compete a cadena de custodia. Quisiera dar de pronto la introducción a la reflexión que quiero que hagamos con un video. Entonces, deme un segundo, por favor. Ya hoy comenzamos el módulo número 2.
Llamamos atención integral a todas aquellas acciones encaminadas a que las mujeres se acerquen a la justicia de una manera oportuna y efectiva. La respuesta de estas entidades debe tener repercusiones positivas y deben contemplar dos ámbitos, el ámbito jurídico y el ámbito psicosocial. Específicamente son indicaciones dirigidas a las personas que prestan orientación, acompañamiento o acceso a las mujeres víctimas a la justicia, y se dice que es integral porque su esfera debe ser o debe ir más allá de lo exclusivamente jurídico. El objetivo es prestar una mejor calidad de los servicios basado en 5 principios: dignidad, respeto, solidaridad, empatía y efectividad. Lo que caracteriza a una mujer víctima es la situación emocional y física, y esta varía según los hechos ocurridos, así como el efecto que tiene en cada una de las mujeres. ¿Esto qué significa? Significa que la atención psicosocial implica diferentes maneras de accionar en cuanto al apoyo que se le va a prestar. Por eso es importante la caracterización para establecer procesos diferenciados de atención en ellas, por ejemplo, a nivel individual, a nivel familiar o a nivel comunitario. Los efectos que puede tener un hecho ocurrido en una mujer pueden ser, por ejemplo, trastornos respiratorios, cefalias, insomnio, depresión o retornos alucinatorios constantes al instante traumático. Aún así es importante en este tema saber que es normal que las mujeres oculten su situación debido a una reacción psicológica que tienen al hecho, por ejemplo, situaciones o sentimientos de impotencia personal o por desconfianza hacia la justicia. En ese sentido, es común que las mujeres tengan una relación con su victimario de violencia continua. En este sentido, es importante que los o las funcionarias comprendan muy bien cuál es su competencia frente al acompañamiento psicosocial que tienen frente a la víctima. También ellos deben comprender a la víctima, pero deben proteger su propia salud emocional. Es importante que solo sea el personal especializado interdisciplinario quien cumpla con esta función. Debe haber un espacio privado y adecuado para la entrevista, ya que la entrevista es un espacio en donde debe existir una escucha activa y generosa, ya que la escucha es la mayor fuente de dignificación y respeto que se puede mostrar hacia una persona, y en este caso es valorado de una manera muy positiva por las víctimas. Listo. Teniendo en cuenta este video, quiero que hablemos sobre, bueno, ayer Edward ya nos contó un poco qué opinaba sobre qué desafíos enfrentan las víctimas en el acceso a la justicia y los servicios de apoyo. Quisiera que alguien más me contara una reflexión sobre esta pregunta. Profe, pues buenos días y buenos días para todos los compañeros. Yo considero que es algo bien complejo porque muchas veces el mismo sistema es el que pone la piedra en el zapato para que las personas pues puedan acceder em, y lograr ese derecho propio que por constitución se tiene, ¿no? De una atención integral. Y depende de muchos factores. No yendo más allá, hace poco me enteré, ¿no? Por medio de un documento donde en algún momento se hablaba de que las personas víctimas de abuso sexual, después de que las mujeres, ¿no? Hablando específicamente de las mujeres, pese a todo el proceso que llevaban, su pérdida psicológica, emocional, su dignidad, cuando tenían que llegar a enfrentarse al término de la justicia, muchas veces las mismas autoridades, jueces le decían:
pero es que esa manera como iba vestida, pero es que ¿qué hace una persona a esas horas en la calle? Entonces están revictimizando y creo yo que ahí hay una falencia grande porno y en muchas otras. Entonces creo yo que eso es uno de los grandes desafíos que hay, independiente del protocolo, como de los estándares sociales y la estigmatización que hay frente a esos hechos. Sí, por eso también es como lo que nos contaba esta profesional en el video, que no se confía en la justicia, precisamente por ese tipo de cosas. Listo, gracias, Adi. ¿Alguien más? ¿Cómo crees que se podrían evitar ese tipo de situaciones, esa estigmatización? Porque igual ahí se está haciendo como, se está juzgando, ¿cierto? Se está juzgando a la víctima. ¿Cómo crees que se podría cambiar eso? Profe, con una educación sexual positiva. Creo que eso empieza porque es que no le está juzgando, o sea, basada en ese punto y comentario que hice, ¿no? No le está juzgando, discúlpeme en el término, ¿no? Una persona que no tiene formación, una persona que ni siquiera terminó el bachillerato, que uno dice, bueno, entre comillas, no debería, pero hay una gran posibilidad de más ignorancia frente al tema. Pero es que o sea, la falencia en ese aspecto viene desde las personas que están a cargo de dar solución. Entonces es como cambiar el chip y la manera de que eduquen en nuestro país en todas las áreas, en todas las clases, en todas las estancias, en todas las instituciones, la educación sexual, que nos desprendamos de muchos tabús que existen y que de verdad profesionalicemos el tema con objetividad y responsabilidad social, creería yo. Sí, siento que la educación hace parte, la educación en los derechos sexuales y reproductivos es algo súper importante para evitar que las víctimas lleguen a estar en este tipo de situaciones. Listo. Livia por aquí alzó la manito. Sí, profe, como para complementar lo que dice Adi, es verdad, hace falta más educación, o sea, más instrucción, y aparte de las instrucciones y las clases de educación sexual que debería haber, también debería haber la clase de humanización, ¿no? Porque muchas veces a la gente del gobierno no les dan la clase como de humanización, que es donde de verdad se debe practicar en estos casos. Porque ¿qué sacamos con que puedan haber muchas clases de educación sexual, muchos puedan entender, pero si no hay humanización, y de verdad que la palabra humanización abarca muchísimo, porque conozco personal salud que no conoce la palabra humanización, o sea, humanizar para ellos no es prioridad, no es ponerse por un momento en los zapatos de la víctima en este caso, sino es como entrar a juzgar, como decía Adi, tiene mucha razón, es que se puso una falda que no debía, es que se vistió no sé qué, es que nomás en Transmilenio nos podemos dar muchas veces cuenta cómo degradan a la mujer en el Transmilenio nomás. O sea, digo que aparte de las clases de educación debía haber clase de humanización para el sector público. Sí, mira que el tema de la humanización, pues uno pensaría y uno piensa en la palabra, no, pues nos están enseñando a ser humanos. Entonces, uno piensa como, pues es ilógico, si yo soy un humano, tengo que comenzar, ¿sí? Por el respeto hacia los demás. Y no solo es el respeto, sino como la empatía. Y esto de humanizar se ha vuelto un tema, pues siempre ha sido importante, pero pues un tema que quizás se ha olvidado, se ha dejado tanto de lado que incluso ahorita el personal de salud también tiene que hacer un curso como estos sobre cómo prestar un servicio, una atención humanizada. Y lo que pasa es que en el afán del día a día de estar
en contacto con tantas personas, de hacer las cosas tan mecánicas, se nos olvida que estamos atendiendo personas, que estamos atendiendo seres humanos que merecen un trato digno, que merecen empatía, que merecen recibir toda la atención en todos estos servicios de una forma que sea agradable, que uno sienta que sí está siendo ayudado por todos estos entes, tanto en la parte de salud como en la parte pública y en la parte administrativa, porque es un derecho. Listo. Por aquí alguien más tenía la manito alzada. Caterín. Profe, yo saqué aquí, escribí como 5 conclusiones en generales, no sé si las pueda compartir. Sí, cuéntanos. Bueno, entonces, basado en el video y en lo que hemos hablado, creería yo que sería como lo primero, es el estigma y como la vergüenza, porque pues las víctimas de violencia sexual pueden experimentar sentimientos como de vergüenza que le impidan buscar ayuda o compartir su experiencia con otros. Creo que ese es el factor clave para el primer obstáculo, ¿no? Si la persona no encuentra la manera como ayudarse a sí misma, pues nadie más lo va a poder hacer por ella. El segundo ya es el acceso limitado a los servicios, sea por barreras de desplazamiento geográficas, muchos casos que hay en veredas, en grupos indígenas, o gente que no puede, no tiene cómo llegar a los sitios donde pedir ayuda, ¿sí? Barreras geográficas, barreras económicas o culturales, también dependiendo de las creencias que tengan, eso también puede ser una dificultad para que puedan acceder al servicio de víctimas sobre la atención médica. Otro sería la falta de conocimiento sobre los recursos disponibles. Acá, por ejemplo, todos hemos aprendido muchísimas cosas que ni siquiera sabíamos que se debían de hacer. Y eso que estamos en un espacio en donde todos tenemos otro tipo de conocimientos y un interés común en adquirir este tema. Entonces, ¿qué podemos hablar de las personas que, como dice la profe, van por la vida así, así? Y pues si no saben del tema, mucho menos van a tener la capacidad de humanizar. Sería la otra, el temor a la revictimización. Las víctimas, su miedo a que no sean creídas al buscar ayuda. Eso les puede disuadir de buscar la atención. Y el último creo que es el complejo del proceso legal. Mucho protocolo, mucha burocracia para poder hacer la denuncia y la persecución en un caso de violencia. Muchas veces es intimidante y confuso, mucho, vaya aquí, vaya allá, no es por aquí, o tiene que esperar no sé cuánto tiempo, o ya lo vieron la primera vez, pero como que ya la situación, entre comillas, se calmó y dejan el proceso ahí como quieto en stand-by mientras las cosas se enfrían y la gente se cansa porque lleva una carga emocional, entonces, aparte de la carga emocional, tener que lidiar con la carga de que implica que es mucho, o sea, muy complicado que me atiendan y que me hagan un seguimiento real y me presten la ayuda. Creo yo que esos son los 5 grandes ítems que hay de desafíos. Listo, muchas gracias, Adi. Muy completa tu reflexión. Lo viste desde varios puntos desde la atención. Listo. Caterín. Buenos días, profe, compañeros. Complementando lo que decía la compañera Adi, también de pronto, importante pues la humanización, ¿no? Y pues que inicialmente la víctima llega buscando un apoyo y termina recibiendo ese apoyo del victimario. Como ya lo decía, pues muchas veces el tema de pronto, como por decirlo así, como Adi lo dijo, de violencia ante poner al victimario que no, que tiene que ir aquí, que tiene que ir allá, y de pronto como dejarlo suelto con esa carga emocional que está teniendo en el momento y no está recibiendo como ese apoyo, pues desde lo empático, ¿no? Como lo decías ahorita, es muy importante que este personal tenga pues humanización, empatía y ponerse como de pronto en ese lugar y no justificar solamente al victimario.
Ya. Listo, Catherine. Muchas gracias por tu aporte. Como última preguntita, ¿cómo podría mejorarse el sistema legal y de apoyo para las víctimas de violencia sexual en Colombia? Aparte, digamos, como que lo que ya nos contó Adi, que en un momento se vuelve mucho trámite, muy burocrático, que pasa mucho tiempo. ¿Desde qué otro punto de vista podría mejorarse? Profe, digamos que yo diría que pues generando esas como más esas charlas o esas capacitaciones, porque a veces ¿qué sucede? Y de hecho, pues digamos a uno de papá a veces le sucede que tocar esos temas así abiertos a nuestros hijos, pues es un poco como impactante, como que uno no lo hace por miedo, ¿sí? Entonces yo diría que de pronto generar como más charlas, más capacitaciones, como implementar más eso y de ahí tomar, pues, digámoslo así, que unas medidas más drásticas. No sé si está en lo correcto. Ok. ¿Qué nos dice por acá? Bueno, quiero preguntarle ahorita algo a Edward. Washington, que tiene la manito arriba. Buenos días para todos. El tema es bastante complejo porque están haciendo desde antes, pero ahora nace desde el proceso familiar. Tenemos padres, padrastros, madres, hermanos, abusadores, y eso queda entre la estirpe de la casa, ¿sí? Ahora con las redes sociales, que todos los niños de 5 o 6 años tienen celulares, aparatos electrónicos, y están viendo, pueden estar viendo sus muñequitos, pero en un momento de un reel sale una pareja haciendo relaciones o mostrando. Me lleva a mí a pensar que la cosa va de mal en peor. Hemos conocido ya 3 casos de niño, el niño de 7 años que empala a la niña de 5 años, y la profesora lo que hace es castigarlos dejándolos juntos. Y muchos casos de niños se está viendo una violencia sistemática sexual en niños, que me hace hacer la pregunta hacia dónde vamos. ¿Sí? Ahora pues se despertó con este boom de que las mujeres ¿sí? facturan y ya tienen una capacidad así. Se han salido muchos casos, pero miremos los casos que están naciendo ahora. Falta de comprensión. Mi compañera decía que era difícil hablar con los niños sobre el tema. No es tanto, es generar una confianza en ellos, decirles, mira, nadie debe tocarte, nadie debe hacer así, ni siquiera yo en un estado, si tú ves que te sientes incómodo en la manera de que yo lo estoy haciendo, dile a tu abuelita, dile a tu papá, dile a un adulto, si es tu papá, dime a mí, ¿sí? Es como ir llevando a los niños a que denuncien esas inconsistencias, porque los tocamientos ¿qué? Un papá bañando a una niña, de pronto la toca y la niña se siente incómoda, pero no dice nada, porque es mi papá, ya está lesionada. Y nos damos cuenta muchas veces que dura esa lesión, la niña llega a 8, 9, 10 años, comienza a ser violada por el papá, por el padrastro, y para la niña todo eso es normal. Cuando ya es adulta se da cuenta que, oiga, y se siente culpable, contempla esa culpabilidad interna, ¿sí? Entonces es un poco complejo, pero creo que desde la casa, desde el hogar, cuando tengamos los niños, desde ahí es que debemos comenzar a ver si esto cambia, que yo lo dudo que vaya a cambiar, y ahora con nuestro sistema de salud como está, peor todavía. Gracias. Listo, Washington, muchas gracias. Digamos que tocaste muchos puntos. Es como, primero, sí es empoderar a niños, niñas y también a los adultos, a las mujeres o dentro de lo posible a aquella población que es vulnerable en el conocimiento de sus derechos y en la forma y en donde se debe denunciar. Otro punto, y poniendo el caso del que hablabas, creo que pasó fue en un colegio de Suba, donde pues a la profe le pareció buena idea confrontar a la niña. Digamos que la historia es que la niña, según lo que yo entiendo,
La niña ya había comentado que estaba recibiendo un abuso quizás físico o psicológico por parte del niño de 7 años, y entonces pues la profe en medio de su desconocimiento decidió confrontar a la víctima con el victimario en un salón y dejarlos a solas. Entonces ahí sucedió lo que tú nos contaste. La niña sufrió abuso sexual por parte de un niño, y entonces uno piensa, bueno, pero es un niño de 7 años abusando de una niña de 5 años, ¿cierto? Horrible, o sea, en realidad es un caso horrible, pero hay que identificar también que ese niño tiene una conducta hipersexual porque tiene 7 años y ya tiene este tipo, o está enfrentando este tipo de situaciones. Entonces, él es un niño que posiblemente también haya sido abusado en algún punto o esté siendo abusado. Súper importante aquí recalcar que en los centros educativos se tiene que conocer una ruta de acción. Si esta profe hubiese conocido esta ruta, sabría que en ningún momento se puede enfrentar a la víctima con el victimario, independientemente del tipo de violencia que esté pasando, porque pues suceden cosas como esta. Listo, por aquí tenía Profe, alzada la manito Fernanda y Adriana, y después Ana. Fernanda, Adriana y Ana. Sí, profe, pues asaltando un poco lo que decía el compañero, pues quisiera comentarles una experiencia que, digámoslo así, que viví hace poco en el colegio de mi hija. Uno de sus compañeritos desafortunadamente pues sí le tocó su parte íntima, pero no fue algo, o sea, no fue profundo, ¿sí? No fue algo del extremo. Pero pues claramente uno como mamá, o por lo menos yo como mamá, pues tuve que ir al colegio, pedir pues que me explicaran qué era lo que había pasado, que necesitaba pues que hicieran un poco más de taller o qué eran las medidas que ellos tomaban frente a una situación así. Porque cuando le pasa eso a mi hija, pues claramente yo lo manifiesto en el colegio y allá lo que me dicen es que sí, ya había pasado un caso así. Entonces yo digo, ¿cuáles son las medidas que ustedes toman? Independientemente de que hubiese sido, digámoslo así, porque fue pues encima de su uniforme. Entonces, lo que el colegio me dice, no mamita, más talleres. Pero pues es que no se evidencia de que hicieran más talleres, porque claramente en la respuesta que a mí me dan es, usted no puede hablar con los papás del niño. Y nosotros sí vamos a mirar qué va a pasar más adelante. O sea, hay que esperar a que nos dice el médico. Entonces, pues, o sea, no lo digo tanto porque uno y papá no les diga a sus hijos de que, oye, mira, tienes que respetar tu cuerpo, nadie te puede tocar, que si alguien te toca tienes que contarlo, porque pues claramente eso yo se lo he enseñado a mi hija, ella tiene 7 años, y yo siempre se lo digo antes de salir al colegio, después de que salimos del colegio, o sea, siempre se lo estoy diciendo, mi amor, recuerda que tú no puedes ni tocar partes íntimas de otros niños, ni de nadie, ni nadie tus partes íntimas, eso ya lo tiene muy claro. Entonces, digamos que no es tanto por el hecho de que uno les diga eso a sus hijos, sino porque se vuelve, o sea, es como el temor, ¿sí? Y volviendo a la experiencia que yo viví, o sea, yo no vi que los papás como que, oye, disculpa, mira, ya hablamos con nuestro hijo, o cuéntanos cómo está tu hija, porque es que de ahí desencadenan muchas preguntas, desencadenan muchas situaciones. Entonces, no lo decía, o sea, de no decirle a sus hijos, no lo decía porque no, como papás no queramos, sino porque es que a veces cuesta, y pues yo también entiendo que a la edad de ellos, pues es un poco más difícil como decirles, mira, puede pasar esto, o sea, de ir ya como a la profundidad, ¿sí? Entonces, pues eso era lo que quería como que aclarar, porque de pronto había quedado como que no, la compañera dice que no es cuestión de hablarle a los, o sea, que no es, que no se trata de hablarle a los hijos y como, sino porque pues claramente ellos empiezan a desencadenar muchas preguntas, que eso me sucedió a mí después de la situación que tuve que vivir. Entonces, pues es algo ya muy fuerte que uno ya después empieza, o sea, tiene que buscar la forma de saberles decir las cosas a ellos para que no sea como sí, tan fuerte, tan específico. Sí, digamos que
el caso se puede ver desde varios puntos de vista, y es que sí, la educación en la casa es primordial porque a veces en las educaciones educativas no se da el espacio donde debería hacerse. Ya existen unos protocolos desde el Ministerio de Educación, donde hay material incluso para el sector educativo, donde se dice, es una ruta completa, un manual, dice, tienes que hacerlo así y así, y para que puedas hacerlo así y así, nosotros te damos este material, ¿sí? Es algo que falta mucho. Lo hablo quizás porque, bueno, en los últimos años no he tenido tanto el acercamiento de trabajar, pero durante las prácticas que hice en la profesión, incluso desde mi propia experiencia, yo no, más allá de recibir un taller sobre derechos sexuales y reproductivos, lo único que yo recuerdo que recibí fue un taller sobre anticoncepción, ¿cierto? Sobre planificación familiar y anticoncepción, que eso es como la punta del iceberg de todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Sí empieza desde la casa la educación, pero sí hay que tener un tacto para hablar de estas situaciones con los niños, pero no se tiene que dejar de lado, dentro de lo posible, hablar como son, con los términos que son. Este es tu pene, esta es tu vagina, con los nombres, ¿sí? Porque si no lo hacemos así, esto se presta para situaciones que es como si le cambiamos de nombre a las partes de los niños, bueno, a la genitalidad en sí, el niño tampoco va a saber cómo identificar, y cuando vaya a hablar, a quien le vaya a hablar, pues muy posiblemente tampoco va a entender. Entonces, dentro de lo posible, tratar de hablar como es. Claro que dependiendo del ciclo vital hay unos comportamientos que están dentro de la normalidad, y eso pasa pues con cada etapa del crecimiento y del desarrollo. Por aquí alguien más tenía alzada la manito. Adriana y después Ana. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Pues se evidencian grandes problemáticas desde los diferentes puntos de vista de cada uno de los compañeros. Pues podemos evidenciar cómo existen muchas familias disfuncionales. También podemos evidenciar cómo los niños están siendo o visualizan los diferentes maltratos en una familia, ya sea porque papá le pega a mamá, o viceversa, o porque hay la ausencia de algunos, o ya sea de su papá o de su mamá. También hay algunos niños que son criados pues por los abuelos. Evidenciamos también la problemática en las instituciones donde hay muchos educadores que se enfocan directamente en su actividad, en ser o dictar su clase, pero también ellos tienen unos parámetros los cuales deben seguir. Pero hay una problemática muy grande que se evidencia, que es el desinterés por la problemática que se les da a otras personas. Entonces, si otra persona tiene un problema, pues simplemente no nos incumbe, y pues allá que suceda lo que tenga que suceder. Evidenciamos mucho esto cuando una persona se accidenta, no solo en el ámbito sexual, sino en cualquier problemática. Si una persona está enferma, entonces no nos importa, no nos interesa. Esa es una problemática muy grande que tiene Colombia, y yo diría que el mundo, ¿sí? El desinterés por los demás. Entonces ya no nos importa que sea un ser humano. Entonces, para mí es importante y es fundamental esto. La educación se debe brindar, sí, desde casa, pero a veces no existe en los hogares. La familia se ha perdido demasiado. Estamos en una sociedad donde el consumismo nos está comiendo, ¿sí? Entonces no tenemos esa capacidad. Ya podemos entrar a una casa donde vemos el televisor, los celulares, como decía el compañero Washington. Entonces es importante mencionar hasta dónde le permitimos nosotros y nos permitimos a nosotros estar con un celular. Ya podemos evidenciar que se sientan a comer, una familia se sienta a comer y entonces está el celular allí.
Entonces se educa más el celular que la propia familia, ¿m? Donde también se brindan unos espacios muy pobres, por decirlo así, no de calidad, donde papá y mamá tienen mucho tiempo en el trabajo, pero no tienen mucho tiempo en el hogar, donde llegan totalmente estresados, porque las personas tenemos esa capacidad de absorber, no solo los niños, sino también nosotros como adultos, donde vamos a un trabajo, pero también absorbemos como ese entorno y llegamos a casa y a veces no tenemos la capacidad de dejar la problemática a un lado, sino la llevamos al hogar. Entonces, evidenciamos que hay muchas maneras en las cuales nosotros como seres humanos nos afectamos, no solo en el ámbito sexual, sino en lo social, en lo cultural, en todo nos está afectando. Sí. Esta problemática de la hipersexualidad en los niños está elevada demasiado, demasiado. Ya a los padres como que les cuesta hablarles de sexualidad a los niños, entonces permiten que sean educados directamente por películas, por novelas, por juegos, porque podemos encontrar juegos que tienen diferente contenido sexual. ¿M? Entonces, no es solo nosotros como padres, porque como lo decía la compañera, tuvo una problemática con su niña, ella la educa, pero ¿hasta dónde pudo haber sido educado el otro niño? ¿Sí? Entonces, es una problemática comunitaria, pensaría yo. Gracias, profe. Social, comunitaria, sí. Como sociedad tenemos unos deberes, ¿cierto? También. Listo, muchas gracias. Y siento que sí hace parte del problema toda esta globalización, el controlar el contenido que ven también los niños, pero de pronto retomando lo que nos contaban sobre el caso que tuvieron con su hijita, y es como también es ir a ver este niño, qué tan educado está por parte de su familia, también por qué está teniendo este tipo de conductas. Entonces sí es súper importante que el colegio hable con los padres del niño y vean por qué esa conducta está de trasfondo, ¿sí? Por acá Livia nos dice, nos preguntaba algo, y era como que si pueden hacer algún taller para los padres de los niños. Pues ahí ya entraba como la parte psicosocial, sí, las instancias psicosociales, perdón, que tenga el colegio para abordar el tema, pero sí es importante hablar con el padre del niño que está, pues, que está cometiendo estos actos. Dice, tú hablas que es conveniente hablarles con los términos correctos. ¿Esto tiene alguna edad específica para hablar de manera abierta? Sí, desde pequeñitos, desde que aprenden a identificar las partes del cuerpo, hay que hacerles saber, ¿sí? Hay que hacerles saber que todo tiene un nombre, ¿sí? Que yo no le puedo estar poniendo un seudónimo a alguna parte del cuerpo, que se llama pene, que se llama vagina, que se llama cola, que estaba viendo que días un video de una profe que enseñaba de manera muy linda a sus niños con dibujos, tenía 2 dibujos de los cuerpos de los niños en el tablero y le explicaba por colores. Amarillo, esta zona, cuidado, ahí no me puedes tocar porque ahí cerca está mi pene, porque ahí cerca está mi vagina, ¿sí? Desde pequeñitos hay que enseñarles. Si bien hay unas etapas del desarrollo donde hay unas conductas que son normales, ¿sí? En los niños de curiosidad, eso quizás lo vamos a ver un poco más adelante. Hay otras conductas que no son normales o que no deberían ser, porque hay conductas que pueden llegar a estar transgrediendo al otro niño o a la otra persona. Listo, entonces por aquí habían 2 manitos arriba más, teníamos Ana y Luz. Y terminamos de pronto con Daniela, creo que es Peña García, para continuar ya con el otro tema. Gracias, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo les voy a comentar desde mi experiencia. Yo trabajo con primera infancia. ¿Qué sucede? Hablan de las familias que son, digamos que es lo que uno piensa que serían protectoras, ¿no?
pero trabajé en Ciudad Bolívar, específicamente en La Estrella, y vi casos que me aterraban de la familia, que por cuestión económica dejaban abusar de sus hijos. Sí. Tuve dos casos que me movieron el corazón. Una niña de menos de un año que fue abusada por su abuelo, y lo que hizo la abuela fue ir al jardín y decir que por favor le ayudaran, que el abuelo estaba abusando de la niña. Otro caso también fue el tío de la niña. Entonces dice uno, ¿qué esperamos? Si la misma familia no protege a los niños, ¿qué podemos esperar? Ustedes hablaban también del casito de los dos niños, de la niña de 5 años y el niño de 7 años que abusó de esta pequeñita. Pero, ¿qué pasa con esos profes? No pasó nada. Simplemente a ellos los cambian, digamos, de lugar de trabajo. Los llevan a una oficina. Ya no los dejan ejercer como docentes, pero van a una oficina. Entonces no reciben un castigo. Y en cuanto a talleres para los niños, sí, se hacen talleres. Yo trabajé, yo trabajo con subsidio, y en los colegios, públicos, ¿sí? Y con la psicosocial se hacen talleres y a los niños se les queda, o sea, ellos son muy receptivos y se les quedan los talleres, ellos ya saben cuáles son sus partes íntimas. La profe hablaba en un taller que se llama semáforo y uno les explica por colores. El rojo es cuando no te pueden tocar, el amarillo te pueden tocar el brazo, y el verde, ahí te pueden tocar, te pueden dar un abrazo, ¿sí? Los niños son muy receptivos con los talleres, pero si las familias no colaboran, las familias viven disfuncional, pues es muy poco lo que se puede hacer. Eso era lo que quería aportar. Vale, muchas gracias por tu apoyo. Entonces, Luz también tiene la manito arriba. Sí, señora, pues ya algunos de los elementos que quería comentar ya lo comentaron mis otros compañeros. De pronto, para sumar un poquito, es que en el ámbito educativo sí se hacen talleres, como lo decía la compañera, sí se hacen capacitaciones, y la ruta que se sigue es muy precisa, muy minuciosa, entonces pues no hay lugar de pierde. De pronto con el caso que estaba refiriendo la compañera, que no la llamaron a ella, que no, pues no vio el proceso, generalmente eso es lo que pasa, porque uno desde el área psicosocial lo que hace es la intervención por las familias individuales, y no le puede estar comentando a la otra familia que habló, qué pasó, porque eso hace parte de la reserva y hace parte pues como de la intimidad de cada familia. Entonces en muchas oportunidades por eso es que no se comenta y parecería que no se hiciera nada, pero sí la Secretaría de Educación y con la parte de infancia y adolescencia es bastante minuciosa en el proceso, porque hay que subir a una plataforma, hay que informar, hay que hacer un seguimiento. Después de 2 meses uno tiene que seguir haciendo seguimiento, después vienen a ver, averiguan y siguen haciendo las intervenciones ya individual, ya sea la psicóloga o la orientadora con los niños. Les quería comentar cómo esas pasitos como precisar. Gracias. Listo, Luz. Muchas gracias por tu aclaración. Sí, yo siento que no tenía muy claro la parte en si se debían de pronto confrontar a las dos familias, porque de pronto siento que sí debería manejarse por aparte, porque pues sería también como victimizar, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, el niño no debería por qué tener ese tipo de conductas. Entonces, si nos vamos al trasfondo y vemos que el niño en algún momento ha sido una víctima también, no sería como correcto enfrentar a las dos familias, pero sí claramente se tiene que hacer algo, se tiene que también explicarle a la mamá de la niña qué es lo que se está haciendo, si es un derecho. Listo. Por último, por aquí
Peña García, es que solo me aparecen los apellidos. Daniela. Buenos días. Hola, Daniela. Buenos días. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que estamos en una sociedad que evoluciona muy rápido, ¿sí? La sociedad en la que vivimos no es la misma de hace 5, de hace 10 años o quizás más, ¿sí? Eso por un lado. El estar en un entorno que evoluciona y cambia tan radicalmente de un día para otro, es importante que asimismo hayan precauciones de toda índole, ¿sí? Claro, la educación viene desde la familia, desde el núcleo familiar, pero uno puede llegar a cuidar en cierta manera a los niños dentro de la casa, pero pues uno no les puede evitar a ellos salir a una sociedad e interactuar con diferentes redes que pueden llegar digamos, a aprender o pueden llegar a ser invasivas para los niños, ¿sí? En ese sentido, es importante tener una buena comunicación con ellos, tener una buena educación frente al tema sexual, que es el que nos compete a nosotros, ¿cierto? Pero yo creo que el mundo también está muy mal preparado para tratar este tipo de temas cuando pasan los casos, ¿sí? Digamos, estábamos hablando mucho como referente a los colegios y demás, y creo yo que los colegios no están preparados, lo hablo en general, no están preparados para atender casos de violencia, de cualquier tipo de violencia. Yo, pues como les comentaba, yo estaba haciendo las prácticas en el hospital y yo interactuaba con las víctimas en muchas ocasiones de violencia sexual. Y cuando uno hace, yo soy trabajadora social, cuando uno hace la intervención a los niños, ¿sí? Se da cuenta que el problema no inició cuando pasó el accidente, el problema pasó dentro de un entorno de violencia. Los niños usualmente no sufren violencia sexual, sino sufren violencia física, violencia verbal, violencia intrafamiliar, que eso desencadena en violencia sexual. Entonces, yo creo que si el problema nace en los colegios, en los jardines y demás, pero pues es allí donde se debe mitigar estos riesgos. Debe haber una persona competente para atender estos casos. La profesora tiene unas funciones, los coordinadores tienen funciones, pero pues la persona indicada para tratar estos tipos de temas son los psicólogos o los trabajadores sociales, ¿sí? Desde allí, desde los colegios, si hubiera una trabajadora social o un psicólogo, yo creería que el manejo que se le podría llegar a dar a los niños, niñas y adolescentes sería mucho mejor. Entonces, pues, para terminar mi idea, es eso, o sea, mi enfoque es en la desinformación de los actores frente a estos casos de violencia. Gracias. Vale, gracias, Daniela. Y para cerrar, creo que María Fernanda todavía tenía su malita alzada. Perdón, Fernanda Romero. No sé si es María, le puse el María. Sí, o solo quedó alzada la manita. No, sí, la volví a alzar. Bueno, sí, para cerrar el tema, pues es entendible que no nos pueden confrontar a las dos partes, pero pues es que yo del colegio nunca recibí un apoyo. Sí, el hecho de que nunca recibí una llamada, hasta el momento no me han hecho seguimiento por parte de psicología, con mi hija no han hablado. Entonces son cosas que uno como papá, sí, o sea, pues uno reclama, y yo lo digo porque desafortunadamente, y qué pena que les diga esto, pero es que en mi adolescencia yo sí sufrí mucho de abuso sexual. Entonces, de ser así, pues claramente yo con mi hija no quiero lo mismo, y yo no espero un apoyo en ese momento por muchas situaciones. Pues yo no quiero que mi hija se sienta de esa forma, que, ay, no, pues me pasó porque mi compañero me tocó y mi mamá no va a hacer nada, o así pasó, o eso es muy normal, porque para el colegio lo que me dijeron cuando yo fui
es que mamá, pero es que no fue con intención, es que hubiese sido con intención o sin intención, tocaron a mi hija. Y eso es lo que yo digo, o sea, ¿qué medidas toman frente a una situación así? Porque de hecho la coordinadora me dijo, es que ya había pasado algo así, le dije, ¿y qué hacen? Y es un colegio privado, es un colegio donde pues la mensualidad no es de 500.000 pesos, la mensualidad es de 1,5 millones. Y es un colegio donde desafortunadamente, o bueno, donde uno a veces como papás o como piensa que porque es de alto nivel o porque va a ser mejor hasta que un público. Y no es así. O sea, se ven muchos ambientes, se ve claramente en la casa, pero pues imagínense, o sea, que me den una respuesta así, pues claramente yo no quedo tranquila. Entonces, pues nada, simplemente quería comentar como esa parte para que, pues igual también buscar una orientación, pero pues para que de pronto lo entendiéramos y ya teniendo pues un ejemplo también, pues aquí en la clase. Listo. Sí, siento mucho, Fernanda, Profe, por lo que hayas tenido que pasar. Y siento que sí es súper importante lo que nos estás diciendo, que no has tenido una respuesta porque es un derecho tanto tuyo como el de tu hija. Más allá de pronto de que obviamente en cuanto a a la cuestión económica del colegio, siento que todos tenemos derecho a, a ser escuchados y que se tomen conductas frente a este tipo de comportamientos. Mm, si tú crees y si consideras que esto tiene que de verdad hacérsele un seguimiento, yo pienso que ya deberías de pronto recurrir a otras instancias, ¿sí? Desde a otros puntos a la protección. Si de verdad en el colegio tú sientes que no se está haciendo como lo suficiente. Sí, Adi. Sí, profe, pues yo escuchándolos a todos y la intervención de todos tan importante y tan valiosa, yo considero que el problema va más allá, profe. Yo creo que estamos en una sociedad enferma y tenemos que aceptarlo. Y es cuando viene de ahorita por los medios de comunicación. Esto fue el detonante. Sí, lo que ya hizo abierta una situación, pero esta situación viene de tiempos remotos en donde precisamente no había, o sea, la gente estaba sufriendo ese flagelo, pero eso es una cuestión que se ha transmitido de generación en generación, porque generalmente uno o repite o rechaza o reprime, y ahí es donde viene la consecuencia. Nuestra sociedad viene malsana con todos esos problemas emocionales, con todos esos resentimientos por el tipo de abuso que hayan tenido. Y ahorita la sociedad cambió, entonces es una construcción social. Entonces ahorita están los medios de comunicación que desafortunadamente en este sentido lo que han hecho es incrementar más esta situación porque le llegan a las nuevas generaciones un concepto errado de educación sexual. Si veníamos con antecedentes históricos de, de violencia, ahora se está reforzando con toda la información que están recibiendo los jóvenes y aún muchos adultos. Entonces, la educación sexual, o sea, se habla de casos cuando muestran un caso específico, está siempre en todo lado. Y yo sí, o sea, contestando el examen ayer que decía que la OMS del 15%, creo que no. Creo que por ser es una construcción social, el enfoque educativo está totalmente mal en nuestro país, porque como nosotros abortamos modelos de otros países, no tenemos criterios propios y no encajan con la realidad social de nuestro país. ¿Y qué pasa? Que hay políticas y hay leyes, porque es que mire todo lo que hemos aprendido, pero no se aplican por eso, porque es que hay una fragmentación social terrible que es lo que buscan, porque aunque suene, aquí no vengo a hablar de política, no, pero sí tenemos que entender que la educación sexual
hace parte de cómo quieren que nos comportemos. Y si realmente existen políticas públicas, ¿por qué no hacen todavía unas políticas más severas donde de verdad se determine que los niños no pueden ver porque es un delito? Si se hace, pero eso se dejan solo a consideración del papá a manera de taller, de recomendación, pero no lo pueden obligar. ¿Por qué? Por el libre desarrollo de la personalidad. Y mientras esas cosas no sucedan, pues es muy difícil y el problema va a seguir ahí. Va a seguir ahí y las cifras son alarmantes, son terribles que tantos niños abusados, inclusive a tanto adulto, pero por pena, bueno, lo que ya habíamos no lo dicen, pero por tantos niños y los papás el miedo a que se les quite bienestar familiar o a quebrantar ese, pues el concepto de familia que tienen o como están en ese momento por ese miedo callan y omiten y esto es una bomba de tiempo todavía más grande. Entonces, como concluyendo sobre la pregunta inicial que nos llevó a este debate, yo considero que la manera más importante, la primordial, es a través de una sensibilización y una educación pública, pero realmente pública de manera transversal desde yo. Si yo me empodero, entonces yo tengo la capacidad de empoderar a mi familia y empoderar a mi entorno, pero si lo hacemos de manera desfragmentada no va a haber tejido social y no va a haber realmente un cambio y esto va a continuar. Listo, muchas gracias, Adi, por ese cierre. Creo que abarcaste la mayoría de temas de los que estábamos tratando. Bueno, yo quisiera ya comenzar de pronto, cerrar todo el tema del debate, para comenzar ya con el tema propio de la clase. No sé si Luz nos puedes dejar lo que nos querías comentar en el chat mientras yo voy comenzando con la presentación. Listo. Y ahora ya lo coloco. Gracias, Luz. Bueno, después de hablar de esta forma que es un poco, bueno, bastante enriquecedora, y pues que vamos a tener el espacio también en el resto de clases. Muchas gracias a todos por opinar, por sus aportes desde todas sus experiencias, tanto personales como profesionales. Siento que como somos tan variados, todos estamos aprendiendo de todos. Retomando con el modelo y el protocolo de la atención integral, vamos a ver el paso número 6. Este paso nos habla sobre asegurar la profilaxis sindromática para las infecciones de transmisión sexual durante la consulta inicial que tiene la víctima. Esta profilaxis quiere decir un tratamiento preventivo, ¿sí? Se realizó o se estableció según los esquemas recomendados por la OMS en el 2005 y cubre infecciones de transmisión sexual que son las más frecuentes sufridas por las víctimas de violencia. Nos dice este paso que se tiene que realizar una prescripción inmediata de profilaxis sindromática en todos los casos de asalto sexual. Se recomienda usar esta profilaxis en casos de abuso sexual y otras formas de violencia sexual en las cuales se encuentren síntomas o signos clínicos compatibles con algún tipo de infección. Se tiene que aplicar profilaxis para hepatitis B mediante inicio o complemento de esquema vacunal. La hepatitis B también es una infección de transmisión sexual, pero algunas personas ya tenemos algún esquema. El personal de la salud es un requerimiento para entrar en cualquier entidad que uno tenga contacto directo, ¿sí? En la parte asistencial debemos tener la vacuna. Entonces se tiene que revisar que la persona de pronto o cómo tiene el esquema y a iniciar la vacuna. La EPS tiene la obligación de proveer la vacuna a los pacientes víctimas y la gamma globulina. Entonces, para hepatitis B tenemos dos manejos. La vacuna y la gamma globulina, que es, por decirlo así, una parte como un refuerzo que se administra contra la hepatitis B. La vacuna siempre va a ser obligatoria y aplica en niños, en casos de niños, niñas, adolescentes y personas adultas.
Y además de la vacuna de la hepatitis B, se aplica la vacuna antitetánica, pero igual hay que ver el esquema porque por lo general, de pronto por alguna situación, algunas personas pues las tenemos este esquema. Indispensable entonces, la prescripción inmediata, siempre diligenciar el consentimiento informado. Esperen, porque yo apagué la cámara y hasta ahora me doy cuenta. Siempre el consentimiento informado. Entonces, una de ustedes me preguntaba sobre que si en todos los casos se administraba o si en todos los casos se hacía una interrupción voluntaria del embarazo, pues más allá de que se tenga que hacer en todos los casos, sí el médico claramente está en la obligación, en el deber de formularla, de prescribirla, pero siempre se tiene en cuenta el consentimiento de la persona. Entonces, siempre que yo voy a realizar un procedimiento, le voy a explicar a la persona por qué, para qué, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y si esa persona definitivamente dice no, no quiero, ¿sí? Se pasa a otro proceso que es el asentimiento informado, donde la persona explícitamente también firma un documento, pero ese documento, además de llevar claramente que la persona, después de haber entendido todos los riesgos y los beneficios, definitivamente decide no hacerlo. También ese documento debe decir qué otras alternativas tiene la persona, ¿sí? Entonces, siempre el consentimiento informado. Se recomienda usar esta profilaxis en casos de abuso sexual, también en los casos de explotación sexual y otras formas de violencias. La profilaxis para VIH solo antes de las 72 horas, después de que haya sucedido el acto. El tratamiento de VIH es un tratamiento largo, es un tratamiento que consiste en 28 días. Son 2 tipos de antirretrovirales o depende de la edad y el peso de la víctima, pero desde urgencias yo le debo asegurar a la persona que salga con su tratamiento. Entonces se administran las primeras dosis en urgencias y se le entrega a la persona el frasco con las tabletas, se le explica cómo se las debe tomar, en qué horarios y se le entregan. Esto con el fin de evitar de que la persona tenga que ir a su EPS o a la farmacia donde le entregan sus medicamentos y de pronto postergar su tratamiento para VIH. Entonces, para VIH, como es un tratamiento tan largo, se tiene que asegurar desde el servicio de urgencias. Si es un niño, se dará pues los frascos del jarabe, si es un adulto, las tabletas, como le comentaba. El esquema para vacunación y gamaglobulina antihepatitis B. La gamaglobulina puede prevenir el 75% de la infección, pero no debe exceder los 14 días del último contacto sexual, ¿sí? Como les decía, para hepatitis B existen 2 tipos de tratamiento. La vacuna, ¿sí? Que tiene una utilidad de que puede cubrir contra esta enfermedad si se aplica igual en las 24 horas, pero dado el caso se puede aplicar después de las 72 horas como máximo. Se utiliza en personas que tengan alto riesgo de exposición. Ahí están las dosis que son diferentes en adultos y en niños. La gamaglobulina, que es como les decía yo, por decirlo así, las defensas. También la dosis es dependiente del peso. Lo ideal sería aplicar la profilaxis conjunta, pero si no, la idea es aplicar la gamaglobulina y esta gamaglobulina se tiene que repetir a las 4 semanas usando la misma dosis que se inició principalmente. La profilaxis para VIH-Sida durante la consulta inicial. Súper importante que es inaceptable cualquier retraso en la prescripción y suministro de la profilaxis para VIH-Sida cuando está indicada. Entonces, lo que hablábamos, si el acto o la violencia, si el tipo de violencia no fue como tal la penetración forzada, sino fue más bien un tocamiento, algo donde no la víctima no haya estado en riesgo de entrar en contacto con alguna secreción corporal del victimario en la cual se puede adquirir la infección. Después de que el médico establezca que la persona estuvo o no estuvo en riesgo, si la persona estuvo en riesgo, no se debe poner ninguna barrera.
ni siquiera el examen de la prueba rápida de VIH, porque como decíamos, para confirmar el VIH se necesita más de un examen. Toda esta información tiene que estar súper bien clara y va a quedar dentro de este tipo de contenedor. No sé si lo ven acá, como nos decía de pronto, creo que fue Washington, existe un tipo de contenedor donde va a estar cada uno de los antibióticos que se prescriben cuando hay riesgo de infección sexual y va a estar toda la parte de cadena de custodia. Dentro de ese contenedor también tiene que estar escrita la ruta, ¿sí? Para que el médico de pronto no le dé cabida al error, está establecida una ruta, un flujograma sobre qué hacer en cada caso. Me devuelvo por acá. Entonces, ordene o suministre profilaxis para VIH-Sida siempre está indicada en todos los casos de asalto sexual que consultan dentro de las primeras 72 horas de la agresión. Esta profilaxis está indicada en otros tipos de agresión sexual como abuso sexual, las personas también que son víctimas de explotación sexual o que consultan dentro de esas primeras 72 horas. Es inaceptable cualquier retraso en la prescripción y el suministro. La toma de exámenes, como les decía, no es un requisito para iniciar esta profilaxis, a excepción de que la prueba de VIH antes de iniciar el tratamiento profiláctico, digamos, ya sea la persona tenga una prueba de hace mucho tiempo. Las instituciones deben tener el PEP kit, que es el kit que les estaba contando. Durante las primeras 72 horas siempre está indicada y después de las 72 horas se tiene que iniciar un manejo integral con las pruebas diagnósticas según lo indican pues, los resultados que sean necesarios, ¿sí? Aquí esto es un cuadrito que nos muestra qué significa que la persona haya tenido un riesgo considerable y cuándo la persona ha tenido un riesgo insignificante. Es la clasificación del riesgo en casos de abuso sexual crónico, ¿sí? O explotación sexual que consultan en las 72 horas posteriores al contacto de riesgo. Entonces, esto es la única forma en las que se tiene que hacer de pronto la postergación del tratamiento del que les hablaba ahorita. Entonces, hay un riesgo considerable para la exposición al virus, a la infección por el virus, y es cuando la víctima tuvo exposición de mucosas, mucosas hablando de la vagina, del recto, de ojos, de la boca, de otras membranas mucosas, de piel no intacta o contacto percutáneo, con que estas tipos de estructuras o partes del cuerpo hayan entrado en contacto con sangre, semen, secreciones vaginales, secreciones rectales, leche materna, porque por la leche materna también existe una carga, o cualquier fluido visiblemente contaminado con sangre, o cuando es conocido que el agresor tiene una infección por VIH. Todo esto que les acabaré de hablar es una víctima o se considera un caso considerable de exposición a la infección por el virus. Cuando es un riesgo insignificante, cuando hay exposición de vagina, recto, ojos, boca u otras membranas mucosas, piel no intacta o contacto percutáneo con orina, con secreciones nasales, con saliva, con sudor o con lágrimas si no están visiblemente contaminadas con sangre. ¿Por qué? Porque en este tipo de secreciones no hay una carga del virus como la hay en el otro tipo de secreciones, ¿cierto? O cuando sí se conoce o se sospecha la situación de infección del agresor. Estos son como la profilaxis que se utiliza para el VIH y no voy a ahondar mucho los nombres. Entonces, estos son unos antirretrovirales que sí es importante que la dosis o el tipo de antirretroviral se va a tener en cuenta según el peso de la paciente. Entonces, para víctimas con menos de 30 kilogramos de peso está sidobudina, lemdimudina, lopinavir, se tiene que dar los frascos y este tratamiento va a durar 28 días, 4 semanas, como les había contado. Entonces, para estas víctimas también profilaxis contra hepatitis B, profilaxis de otras infecciones de transmisión sexual. Estos son los antibióticos que se utilizan en personas con menos de 30 kilogramos de peso. Entonces, ¿qué enfermedades se previenen o se tratan o se dan antibióticos para tratamiento? Sífilis, gonorrea, clamidia,
tricomonas, linfogranuloma venéreo. Estas son las infecciones por las cuales se previene según las sugerencias de la OMS. ¿Y qué antibióticos son? Cefuroxima, acitromicina y metronidazol. Estos son en dosis única. De pronto, para aclarar la duda que tenía de pronto Washington, en este caso de ITS sí es una dosis única. Digamos, para otro tipo de infecciones sí hay un tratamiento completo que dura varios días, pero para esto ya se estableció que tiene que ser una dosis única. Esto con el fin de evitar también de que la persona tenga de pronto que tomar muchos medicamentos, haya una confusión de pronto al administrarlos o que simplemente no siga el tratamiento, ¿sí? Para víctimas con más de 30 kilogramos de peso, con adultos, igual se hace profilaxis del VIH con medicamentos antirretrovirales que son sidobudina y lopinavir por el mismo tiempo, 4 semanas. Contra hepatitis B, pues la vacuna, la glamaglobulina. Para las infecciones de transmisión sexual siguen siendo las mismas. Y los antibióticos, lo único que cambia es que en niños se usa cefuroxima y en adultos se usa ceftriaxona. El resto sigue igual, acitromicina y metronidazol en dosis únicas. Listo. Quería leer el comentario de Livia que nos había dejado por aquí antes de continuar con lo de cadena de custodia. ¿Hasta ahí alguna duda en cuanto a la profilaxis? Más allá de pronto de saber los nombres de los medicamentos y para qué específicamente se utiliza cada una, es importante sí conocer para qué infecciones. Frente al caso que dice Luz que reporta la compañera, es importante que ante la vulneración del menor se reporte a la Secretaría de Educación y los padres pueden activar la ruta para la atención psicosocial y la prevención, ya que no se percibe el proceso del seguimiento. Listo. Muchas gracias por la información, Luz. Bueno. Cadena de custodia y manual. Entonces, por aquí, Eduardo, que es el piloso del derecho, el que uno saca siempre de dudas. Eduardo, ¿tú nos puedes contar en qué consiste la cadena de custodia? Profe, a ver, digamos que pues, la cadena de custodia lo que pretende siempre es preservar, digamos en el derecho se le llama la mismidad de la prueba. Lo que persigue efectivamente es que ese elemento material probatorio o evidencia física que se pueda recoger de una escena donde se haya posiblemente cometido un delito, al momento de llegar a juicio, como quiera que digamos es un proceso que demora, ¿sí? Pues se pueda tener la certeza de que es el mismo, ¿sí? Es el que tuvo las mismas características, sí era el que efectivamente estaba allí, sí era el que fue utilizado o el que fue encontrado. Y entonces eso es lo que pretende, eso es lo que busca una cadena de custodia. Indiferente que pase por diferentes manos, indiferente que de pronto pueda pasar por diferentes entidades o que sea resguardada eh, por varias personas, digamos, en ese paso del tiempo, pues el objetivo es que no se pierda, digamos, nunca, o se tenga más bien la seguridad de que ese mismo elemento que se recogió desde el principio. Listo, muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, la cadena de custodia es, como yo lo veo desde el punto de vista que es una serie de pasos para preservar esta evidencia que puede ayudar a la víctima a acceder a la justicia y que puede entrar a ser un elemento importante para la penalización del agresor. Dentro de esta cadena de custodia se tienen en cuenta unos conceptos que es elemento material probatorio y evidencia física, ¿cierto? Estos elementos materiales probatorios y esta evidencia física son cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento conducente al descubrimiento de la verdad, como nos decía Edward. Entonces, pueden existir también huellas, pueden ser huellas, marcas o rastros de origen físico. Por eso hablábamos de la importancia de la valoración física, la exploración física del médico que describiera
se encontraba alguna señal de violencia, ¿sí? Que también se tiene que hacer una recolección de muestras de ADN donde, en el caso que sea necesario, porque esto va a ser parte de esta evidencia o este elemento material probatorio. Puede ser biológico, electrónico, cualquier cosa que sea perceptible a través de los sentidos mediante la utilización bien sea de la tecnología forense, cuyo análisis proporciona unas bases científicas, técnicas para encaminar la investigación penal, lograr la identificación de del autor o de los autores y así confirmar o descartar la comisión de una conducta que sea punible y la reconstrucción de los hechos. Es un proceso que es continuo, como nos decía Edward, independientemente por decirlo así, un ejemplo, yo estoy en mi turno y yo fui la que recogí el material, pero pues yo voy a tener que salir de turno antes de que este material, digamos, sea llevado a medicina legal, donde vaya a ser examinado, donde vaya a ser, pues requerir el proceso. Independientemente de eso, yo tengo que asegurar de que este elemento vaya a quedar en manos de otra persona que va a tener la responsabilidad de mantener el mismo cuidado, la misma seguridad para el mismo. Por eso dice que tiene que ser continuado. Tiene que ser documentado y aplicado a los elementos materiales probatorios por parte de los servidores públicos y particulares que con ocasión a sus funciones deban garantizar. Entonces, súper importante con estos materiales que se tiene que garantizar que sean auténticos y que tengan una capacidad demostrativa, mientras la autoridad competente ordena la disposición final. La cadena de custodia representa un procedimiento penal, un objetivo esencial, pues en su ejecución o no está la forma de que se compruebe o no un delito, la imputación y el grado de culpabilidad que pueda tener el agresor y es la base esencial para hacer la posible reparación y todo el acceso a la justicia de la víctima. Los requisitos, estos elementos materiales probatorios o dentro de esta cadena de custodia hay unos requisitos de validez. Primero es que sea auténtico. Se atribuye ese término a que sea correspondencia objetiva de los elementos materiales probatorios, hallados, recolectados y embalados, ¿sí? Hallar es cuando la persona está haciendo la valoración, se tiene que hacer por medio de los instrumentos que ya vamos a ver, se tiene que hallar estos elementos. Se tienen que recolectar de una forma específica, se tienen que embalar también de una forma muy específica con unos sellos y unos datos que ya les voy a mostrar. Se tienen que transportar y almacenar hasta que sean analizados técnica o científicamente para extraer la capacidad que tienen de demostrar o no el delito. La capacidad demostrativa es una cualidad o una aptitud de estos elementos que al ser desarrollada mediante el análisis técnico-científico por parte de medicina legal aporta una información o una vocación probatoria. La identidad, entonces, es la descripción completa, detallada y objetiva de las características y condiciones específicas, ¿sí? La forma en cómo se rotulan todos estos elementos tiene una razón de ser y tiene que ser demasiado específica y con datos completos y concisos. Dentro de estos datos se tiene que especificar la localización del contexto donde yo tomé estos elementos, en el consultorio, en la sala de procedimientos, y en qué parte estaba la persona cuando yo hice la recolección, al igual que todas aquellas características que puedan servir para la individualización. La integridad es otro de los requisitos que consiste en garantizar que estos elementos no presenten alteraciones en las partes que los componían al momento de su hallazgo, recolección y embalaje y que las características no hayan sido alteradas, salvo en los casos que se produzcan modificaciones por su naturaleza. Para dar un ejemplo de pronto de este requisito es cuando se recolectan de pronto las prendas, por lo general las prendas o la tela tiende, si no se embala, si no se embala adecuadamente, puede llegar a presentar otro tipo de material biológico. Entonces, que se adquirió humedad, entonces le salieron hongos, esto va a alterar pues los elementos con los cuales se pueda comprobar algo. Entonces, existe una forma especial para recoger las prendas para evitar este tipo de daños.
La preservación es la aplicación de diferentes técnicas para garantizar el menor impacto de la contaminación o la destrucción de la capacidad demostrativa. Aquí para la preservación tiene que existir un recipiente o existir un lugar específico que tenga unas condiciones adecuadas, ¿sí? Para que esto no vaya a afectar la naturaleza y la clase del material probatorio. Y otro requisito es la seguridad, que consiste en minimizar el margen del riesgo por pérdida, daño o deterioro exógeno. Entonces, cuando la persona que está recolectando no es, digamos, el propio médico legal, sino de pronto porque la víctima acudió a un lugar donde existe una lejanía, donde pueda llegar la persona que en medicina legal se encarga de recoger este material probatorio y le tocó recogerlo, le correspondió recogerlo al personal de salud que está atendiendo a la víctima. Se tiene que tener un tipo de condiciones. Dentro de estas, la seguridad es muy importante. Por lo que les comentaba, yo acabo mi turno de 12 horas, sí, pero yo tengo el deber de que este material, estos elementos estén en un lugar seguro, ¿sí? Donde no puedan de pronto sufrir, además de los daños físicos, no se puedan perder o puedan ser robados, ¿cierto? Porque esto es legal y pues bajo esta connotación va a ser, digamos, una responsabilidad muy grande para mí como personal de la salud desde el ámbito legal. Entonces, por lo general, tiene que estar en las instituciones donde hayan servicios de urgencias, un lugar que esté bajo llave, que esté bajo custodia y que sea entregado turno a una persona específica, y eso también tiene un protocolo dentro de la institución. El almacenamiento es la aplicación de todos los instrumentos administrativos orientados a resguardar estos elementos. Como les decía, para minimizar el riesgo de pérdida o daño de los mismos, y el registro es la actuación mediante la cual se documenta de manera física y virtual la información de estos elementos, los actores que intervinieron en el sistema de cadena de custodia. Entonces, existe un formato para que si yo me voy y entrego turno, yo hago firmar a la persona que me está recibiendo el turno que yo hago entrega de estos elementos materiales, y se tiene que llevar una continuidad en ese registro del almacenamiento. La continuidad es en la forma cronológica ininterrumpida en la que se custodia estos tipos de elementos, cuyo fin primordial es permitir realizar una trazabilidad de los diferentes actores que han intervenido en la custodia de estos elementos. Este es un ejemplo, ahí se ve un poquito borroso, pero no encontré algo más claro, de pronto los sellos que debe tener estos materiales después de que yo los recolecto, yo los embalo, deben tener estos sellos. Entonces, en esta parte de arriba, yo sé que de pronto no se alcanza a ver muy bien, se expone un número de noticia criminal. Ese número de noticia criminal es dado por la autoridad, ¿sí? Después de que la persona ponga la denuncia. Súper importante. Si yo no tengo este número de noticia criminal, no quiere decir que yo no recolecte, porque pasa que puede pasar que la policía judicial no nos dé este número de noticia criminal porque se encuentra lejos, porque se dificulta el acceso, pero eso no es un impedimento para que yo haga una recolección de los elementos materiales probatorios. Pero sí es importante que se identifique con ese número de noticia criminal cuando ya lo hayamos tenido. En esta parte de aquí arriba vamos a escribir, o es la sección donde se pone dónde recogí dónde encontré esos elementos materiales probatorios, aquí la identificación de la víctima, y aquí en esta parte de abajo es súper importante que yo ponga específicamente qué estoy recolectando, ¿sí? Cada muestra o cada elemento que yo recoja se tiene que empacar individualmente y yo tengo que ser súper específica. Entonces, ¿a qué me refiero? Recolecté un panty color tal, si yo puedo poner la marca, pongo la marca, que contiene rastros de sangre, una mancha de tal cosa, sí, lo más específico que yo pueda poner, tengo que hacer. Y en esta parte de abajo son los datos de la persona que recolectó, ¿sí? La firma, de pronto un correo electrónico y el nombre completo, el número de documento. Este es un formato
el formato que les decía que se llenaba de control para hacer como la continuidad de turno a turno de dónde está quedando el material, los elementos materiales probatorios. Listo, quería mostrarles por acá un video. En caso de violencia sexual. Las muestras o hallazgos de interés forense son un aspecto clave en el proceso de consecución de justicia en casos de violencia sexual. Colectarlas, embalarlas y rotularlas de forma correcta es fundamental para garantizar su validez, valor probatorio y el adecuado inicio de la cadena de custodia. Veamos ahora cuál es el instrumental usado generalmente para la colección de muestras forenses. Ropa de protección, guantes estériles, kit FTA, inyectadora, pinza no dentada, tubos de ensayo, portaobjetos. ¿Cómo se recolectan las muestras con este instrumental? Debemos colocarnos los guantes con sumo cuidado a fin de no contaminar la superficie externa de los mismos. No debe quedar superficie de piel expuesta. Se debe procurar que los guantes sean estériles. El kit FTA para análisis de ADN consta de un soporte poroso y un instrumento para la recolección. La toma debe hacerse en la cavidad oral, en la parte interna de la mejilla y el carrillo. El hisopo o chupetera, luego de colectar la muestra, debe presionarse delicadamente contra el soporte sin realizar ningún otro movimiento, ya que éste se desintegra con el roce. Todas las muestras deben ser debidamente etiquetadas y rotuladas, utilizando bolsas de papel para su embalaje, ya que en las bolsas de plástico el material orgánico tiende a su descomposición. Para tomar muestras de secreciones líquidas, si son abundantes, se utiliza una inyectadora y luego se coloca el líquido en un portaobjetos o en tubo de ensayo. En caso de que la muestra esté en estado seco o costroso, así como para el caso de la toma de células epiteliales, se utiliza un aplicador estéril previamente humedecido con solución fisiológica. Luego de tomada la muestra, se extiende en lámina portaobjetos y se preserva el aplicador en un tubo de ensayo. Para colectar apéndices pilosos, se debe utilizar una pinza no dentada, a fin de no producirle ningún daño estructural. La colección de prendas de vestir y ropa interior debe hacerse cuidando no contaminarla y haciendo la menor cantidad de dobleces posible. Utilizar correctamente este instrumental a la hora de colectar muestras o hallazgos de interés forense puede hacer la diferencia para que se cumpla con éxito el proceso de consecución de justicia en casos de violencia sexual. El objetivo del siguiente video la evidencia forense. Guiándose por las directrices a nivel internacional para la toma de la evidencia forense. Toma de muestras de interés forense en víctimas de violencias sexuales. Toma de muestras. La atención integral a las víctimas de violencias sexuales requiere un abordaje humanizado y solidario con enfoque de género, derechos y diferencial. Todas las violencias sexuales deben atenderse como una urgencia tal y como lo considera la normatividad vigente.
No olvidar que si han pasado menos de 3 días de la violencia sexual, es indispensable, en los casos que lo amerite, evitar la pérdida de las muestras biológicas que se puedan recuperar del cuerpo y o la ropa de la víctima. Es importante tener presente en el relato de la víctima si hubo penetración de los genitales, incluyendo lo que se utilizó para la penetración, contacto oral u otros tipos de contacto en los genitales, contacto oral con el ano, uso de condones o lubricantes, otros contactos como besos, succión o chupones, mordeduras, entre otros. Otros tipos de actos, ataduras, ingesta de sustancias embriagantes, uso de objetos como cuerdas, esposas, entre otros. Realizar un examen físico completo cefalocaudal en búsqueda de lesiones, enfatizando en las siguientes áreas: cabeza, en la cara, cuero cabelludo, labios, región perioral, región mamaria, genitales externos, la zona perineal, cara interna de los muslos y pelo púbico, glúteos y pliegues anales, y cualquier otra área corporal referida en el relato de la víctima. Si la víctima acude antes de 72 horas, se puede recuperar material biológico de la persona agresora y otras posibles evidencias en las prendas y o del cuerpo de la víctima. Hay factores que disminuyen la posibilidad de obtener material biológico de la persona agresora en el cuerpo de la víctima, como por ejemplo el baño corporal o el cepillado de dientes, pero ello no es impedimento para hacer la recolección pertinente si la víctima acude en los primeros 3 días e incluso hasta los 5 días. Las muestras deben ser tomadas siempre por el médico o médica que atiende a la víctima. Tome muestras de las partes corporales donde se considere que puede encontrarse posibles evidencias tales como semen, en orificios donde hubo penetración, zonas corporales de contacto con semen como cuello, ombligo, región perineal, entre otras, sangre. Si la víctima relata que ha lesionado a la persona agresora, existe la posibilidad que hayan quedado rastros de sangre en el cuerpo o en las prendas de la víctima. Células epiteliales en huellas de mordeduras o chupones en el cuerpo de la víctima. Sobre el cuerpo de la víctima según el relato de los hechos, en uñas en caso que la víctima haya rasguñado al agresor. También se deben recolectar, según el relato, las prendas que portaba la víctima como ropa interior, medias pantalón, protectores, toallas sanitarias y otros elementos recuperados de la escena o aportados por la víctima, como condones, prendas o elementos como papel higiénico que haya utilizado la persona agresora. Cuando la víctima haya permanecido en estado de indefensión o no recuerde los hechos, se deben tomar muestras del cuello, región mamaria, región genital y anal. Precauciones para la recolección de muestras. Para evitar la contaminación se debe usar guantes limpios y cambiar cuando se considere necesario. Usar elementos preferiblemente desechables para tomar las muestras y mantener esterilizados elementos que se vayan a reutilizar como pinzas, tijeras, cortaúñas, entre otros. Indicaciones para la recolección de muestras. Para realizar frotis de cualquier parte del cuerpo, usar un hisopo o escobillón humedecido con agua destilada estéril y frotarlo por el área donde va a tomar la muestra en forma concéntrica y luego pasar otro hisopo o escobillón seco de la misma manera. Tomar muestras si hubo eyaculación en la cavidad oral. Esta muestra se pierde rápidamente de la boca por dilución con saliva, tragar, comer, beber, cepillado o lavado bucal. Si han transcurrido menos de 12 horas desde el incidente, tomar la muestra con 2 hisopos frotando firmemente alrededor de las encías, debajo de la lengua y en las mejillas. Si tiene prótesis, retirarlas. Sin embargo, se ha demostrado que en donde más se logra recuperar rastros de semen de la boca es en los espacios interdentales, evitar lastimar o hacer sangrar las mucosas y encías durante la toma de la muestra. Tomar diferentes fragmentos de seda dental siguiendo un orden que garantice tomar muestras de todos los espacios interdentales con seda limpia cada vez. Guardar los fragmentos en un recipiente plástico de boca ancha. Si la víctima ha rasguñado a la persona agresora y si lo autoriza, tomar las muestras cortando las uñas con cortaúñas o tijeras limpias.
Guardar los fragmentos obtenidos de las uñas de cada mano de manera independiente en un sobre. Si las uñas están demasiado cortas y no es posible cortarlas, tomar las muestras pasando un hisopo humedecido con agua destilada estéril y luego uno seco por todas las uñas de la mano. Repetir este procedimiento en la otra mano con hisopos limpios. Embalar y rotular indicando si las muestras corresponden a la mano izquierda o derecha. Si han pasado más de 48 horas, se recomienda tomar muestras del fondo vaginal debido a que allí se almacena por mayor tiempo el semen. Usar 2 hisopos o escobillones estériles y frotarlos simultáneamente por la zona donde se va a tomar la muestra. Examinar los glúteos. Es posible que en el área perineal haya presencia de semen por escurrimiento, por ello se debe evitar la contaminación de los hisopos anales rectales con la zona perianal. Usar un hisopo o escobillón humedecido con agua destilada estéril y frotarlo por el área o zona donde se va a tomar la muestra y luego tomar otro hisopo o escobillón seco y tomar nuevamente la muestra. Para la recolección de pelos púbicos, colocar una hoja de papel debajo de los glúteos y peinar suavemente la zona púbica hacia el papel. Si tiene el vello rasurado, identificar la presencia de pelos y recolectarlos con pinzas. Si durante el examen se observan pelos o filamentos pilosos en alguna cavidad o sobre el cuerpo o en las prendas de la víctima, guardarlos en sobre de papel o bolsa plástica y rotularlos. La recolección de estas muestras debe hacerse con pinza estéril sin garra. Pasadas las 72 horas se puede recolectar prendas de vestir que portaba la víctima y que pueden tener huellas de material biológico de la persona agresora. Sangre. Tomar en lo posible por punción dactilar y recolectar varias gotas de sangre sobre una gasa estéril o tomar por venopunción y recolectar en tubos tapalila con anticoagulante EDTA. Muestras para estudios toxicológicos. De acuerdo a los antecedentes y los hallazgos físicos, tomar las muestras para los estudios de fármacos que hayan podido dejar en estado de indefensión a la víctima. Lo recomendable es tomar muestras de sangre en tubos tapa gris y muestras de orina en frascos de plástico. Embalaje, rotulación y conservación de las muestras biológicas. Es muy importante saber que estas muestras son de interés forense y aunque son iguales a las muestras de interés clínico, su manipulación, conservación e implicaciones son muy distintas. Las muestras de interés forense se consideran únicas e irrecuperables. De ahí la importancia de recolectarlas, manipularlas y conservarlas adecuadamente, porque cualquier falla en esos procesos no podrá ser subsanada con una nueva toma. Rotular las muestras con el nombre de la víctima, el tipo de muestra y el sitio anatómico de donde se ha tomado la muestra, número de historia clínica, número de noticia criminal, si se tiene, fecha y hora de recolección y responsable de la toma. Diligenciar los formatos correspondientes de la cadena de custodia y conservar en condiciones de refrigeración hasta su entrega a las autoridades competentes. Todas las muestras biológicas recolectadas deben embalarse secas. Los hisopos se deben embalar en tubos de ensayo estériles y sin ningún tipo de sustancia, conservante, solución, medio de cultivo o gel. La cadena de custodia es un proceso continuo y documentado que permite mantener la capacidad demostrativa de las muestras recolectadas, al minimizar el riesgo de pérdida o daño para que éstas puedan ser utilizadas como elementos materiales probatorios o evidencia física en la investigación penal. El proceso de cadena de custodia de las muestras inicia desde su recolección o recuperación y termina por orden de autoridad judicial. Los principios de la cadena de custodia son identidad, integridad, inalterabilidad, continuidad. Es importante que el médico o Bueno. Listo. Hasta ahí va todo el tema que quería contarles sobre cadena de custodia. No sé si tienen alguna duda, de pronto para solucionar. Profe, yo sí tengo una dudita
Y yo quería profe, preguntar si es real que cuando alguna prueba de ADN, por ejemplo, solo sirve una vez en la vida y ya, o sea, si de pronto falló la prueba o algo, ya no hay nada que hacer. O si sí se puede repetir y tomar varias pruebas con el mismo elemento, ¿no? Con el mismo, la misma prueba como tal que haya. Estás hablando específicamente a estas muestras que recolectamos, ¿sí? Sí, específicamente de este tipo de muestras. Sí, si en esta muestra, pues porque estas muestras se recogen es directamente de la víctima, ¿no? Las que estamos hablando en este momento. Si hubo una falla y si definitivamente no, pues quiere decir que hubo una alteración por lo general y pues ya no hay forma de volverla a recolectar, ¿sí? No, profe, a lo que me refiero es a que químicamente, o sea, el procedimiento que hacen ya la bacterióloga, ¿sí? O sea, una muestra después de que la introducen, bueno, en máquinas, no sé cómo lo hagan. Ya, bueno, salió la muestra y por X o Y, no, o sea, esa muestra ya la desechan y no se le puede hacer un segundo estudio. Es lo que quiero preguntar. ¿Es una No. única en la vida, una sola vez y ya? Tendría que verse desde por qué se desechó, o sea, por qué no sirve, ¿sí? Si de pronto no sirve fue porque se contaminó, si de pronto no sirve porque no hubo la cantidad de material de ADN para comprobar algo, ahí diría yo que no se puede repetir. Pero sí, más específicamente, sí tendría que verse como desde medicina legal, que ellos son como los que tienen los instrumentos y hacen como la verificación de cada una de las muestras. Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. No sé si si les dejo otra vez el link de asistencia. Recuerden que siempre les va a aparecer como 19 de abril, pero porque es desde el día que comenzamos el curso. Se las dejo de nuevo aquí de todas formas. Yo me tengo que retirar porque en unos momenticos ya comienza otro curso. Profe, antes de Sí, que se señora. retire, ¿sería posible que nos compartieras de pronto el video para poderlo verlo completo? O sea, está de Sí. verdad que muy interesante, entonces No, es sería... súper completo, sí. Ya, de todas formas, se los voy a dejar aquí en la cajita del chat, pero también en estos días les hago como un documento donde diga material, porque pues a mí me gusta mucho mostrar los videos porque a veces hablan mucho más claro y se expresan gráficamente mejor que lo que yo pueda hacer. Entonces voy a crear como un documento ahí en nuestra carpetica de Drive también para que ustedes tengan acceso a esos videitos. Y ya te lo dejo por acá. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Listo, bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Muy enriquecedora siempre las sesiones con ustedes. Nos vemos mañana. Bueno, Pero pues hasta mañana para todos. regálenme un segundo porque creo que mañana, sí. Este módulo es más cortico, entonces se termina mañana. Mañana vamos a hacer un cuestionario de lo que vimos hoy, de lo que veamos mañana. Igual hacemos un repasito chiquito ahí para que se vayan tranquilos a contestar el cuestionario. ¿Listo? Bueno, listo. Hasta mañana. Hasta luego. Buen día para todos. Listo, gracias. Ok, gracias, profe y compañeros. Hasta mañana para todos, que estén bien.